Saludos. Bueno, voy a seguir comentando algunos de, de los fragmentos de la obra de Albert Camus, El hombre rebelde. Marx es a la vez un profeta burgués y un profeta revolucionario. El segundo, el profeta revolucionario, es más conocido que el primero, pero el primero explica muchas cosas del destino del segundo. Un mesianismo de origen cristiano y burgués, a la vez histórico y científico, ha influido en su mesianismo revolucionario, nacido de la ideología alemana y las insurrecciones francesas. Como os comentaba en el vídeo anterior, este libro de Albert Camus pues es un triángulo cuyos vértices son el espíritu, el pensamiento alemán, la tradición revolucionaria francesa y luego pues los nuevos pensadores rusos, sobre todo, que van a llevar ya a la acción todo ese legado que reciben de la tradición del pensamiento alemán y francés, básicamente. Y este libro está escrito siguiendo un estilo de glosar infinidad de autores, ¿no? Posiblemente más de 200, ¿no? Esto recuerda un poco el estilo de las obras de los libros de autoayuda, ¿no? Pero la diferencia es que determinados libros de autoayuda, lo que hacen es una selección de citas de grandes autores: Platón, Aristóteles, Séneca, Marco Aurelio, San Agustín, Cervantes, Quevedo. Hacen una selección de autores, de grandísimos autores, y evidentemente esa selección de citas queda como un libro estupendo, pero es un fraude porque verdaderamente no te está ofreciendo nada nuevo. Lo que hace Albert Camus es englosar el pensamiento de cada uno de esos autores, no enfocándose en meramente citarlos, ¿no? Sino hacer una evaluación crítica de todo lo que ellos dicen. Y así se va eslabonando, entre uno y otro autor se va eslabonando el libro, y hasta llegar a concluir este hombre rebelde que os recomiendo leer. Para los cristianos, lo mismo que para los marxistas, eso dice Albert Camus, hay que dominar a la naturaleza. Ya os hablaba en vídeos anteriores sobre esa idea de dominar, enfrentarse, confrontarse, de la cual ha hablado Hegel, de la cual ha hablado Freud, esa idea que segrega la naturaleza de la condición humana, como si fueran dos cosas completamente distintas, ¿no? Yo creo que el divorcio de la divinidad, esa es mi opinión, el divorcio de la divinidad, del principio creador, nos hace ineludiblemente confrontarnos con la naturaleza y, como os explicaba en el vídeo precedente, confrontarnos, que el confrontamiento que se convierta en un paradigma que se aplica universalmente. Ya nos confrontamos con nuestro país, con nuestras sociedades, con nuestro pueblo, con nuestra tradición, con nuestra cultura, con nuestra familia, porque ya es en base al paradigma del combate, de la confrontación, querer buscar un beneficio para el personaje segregado. Esta es la aplicación de ese principio de Nietzsche que decía: el individuo siempre ha luchado por no ser absorbido por la tribu, pero es la aplicación desde una mentalidad de carencia, desde una mentalidad comparativa, desde la codicia, de querer robar desde la riqueza común un bien para hacerlo exclusivo de uno mismo. Los griegos opinan que es mejor obedecer a la naturaleza. Justamente de esto hablaba en el vídeo tercero o en el vídeo cuarto de esta serie, si no me equivoco. El amor antiguo del cosmos es ignorado por los primeros cristianos, quienes por lo demás esperaban con impaciencia un fin del mundo inminente. Bueno, eso piensa Albert Camus, ¿no? Realmente
en esos primeros siglos del cristianismo, pues hay numerosas iglesias, numerosas sectas, numerosos bandos, numerosos grupos. Y todo eso termina cuando uno, específicamente, sobre todo en la parte occidental, que es la Iglesia Católica, impone su visión única, ¿no? Y se alía, en cierto sentido, con los poderes imperiales para perseguir también a esos cristianos que no están adheridos a la Iglesia Católica. El helenismo asociado al cristianismo producirá luego el admirable florecimiento albigense, por una parte, y a San Francisco por la otra. Pero con la Inquisición y la destrucción de la herejía cátara, que tiene lugar justamente en Francia, la Iglesia Católica se separa nuevamente del mundo de la belleza y vuelve a dar a la historia su primacía sobre la naturaleza. Jaspers, el filósofo existencialista alemán, también tiene razón cuando dice: es la actitud cristiana la que poco a poco vacía al mundo de su sustancia, pues la sustancia se apoya en un conjunto de símbolos. Estos símbolos, dice Albert Camus, son los del drama divino que se desarrolla a través de los tiempos. La naturaleza no es ya sino la decoración de este drama. Ya la naturaleza se convierte como la ornamentación de los hogares, ¿no? Que no es lo esencial. Lo esencial en los hogares es el espíritu de la familia, la madre, el padre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana. Eso es lo fundamental y la convivencia que se da. Los adornos que hay en los cuartos, eso no es lo importante, ¿no? Pues dice Albert Camus que eso pasa en este hogar común que es nuestro planeta. La naturaleza se convierte en mero ornamento, que no está en relación con nuestros sentimientos, con nuestra condición humana, como decía anteriormente. El bello equilibrio de lo humano y la naturaleza, el consentimiento del hombre en el mundo que inspira y hace resplandecer a todo el pensamiento antiguo, ha sido roto en provecho de la historia por el cristianismo ante todo. Aquí ya insinúa cómo la historia empieza a convertirse en esa entidad deificada por los marxistas, y que va a sustituir a la esencia creadora, al Padre Creador. Bueno, pues nos vuelve a hablar de Joseph de Maistre, que dice Camus que refuta el jacobinismo y el calvinismo, doctrinas que resumen para él todo lo malo que se ha pensado durante 3 siglos, en nombre de una filosofía cristiana de la historia. En la Jerusalén, a la vez terrenal y celestial, que se imagina Joseph de Maistre, todos los habitantes, dice Maistre, todos los habitantes empapados por el mismo espíritu se empaparán mutuamente y reflejarán su dicha. Esta profecía, esta previsión de Joseph de Maistre, pues recuerda a previsiones que van a ser también los marxistas, ¿no? Esto pienso que nos va a decir Albert Camus. Maistre no llega a negar la personalidad después de la muerte. Sueña únicamente con una misteriosa unidad reconquistada en la que, habiendo sido aniquilado el mal, ya no habrá pasiones ni intereses personales. Y en la que el hombre se unirá a sí mismo cuando se borre su doble ley y se confundan sus dos centros. El mal para Joseph de Maistre no es sino la ruptura de la unidad. Eso es el mal para Joseph de Maistre. Pero la humanidad debe volver a encontrar su unidad en la tierra
y en el cielo. ¿Por qué medios? Maistre, reaccionario del antiguo régimen, al que criticaba, como antes os comentaba, a la Revolución Francesa principalmente. O sea, se adhería al antiguo régimen criticando las ideas revolucionarias que estaban en contra de él. Maistre, un reaccionario del antiguo régimen, es a este respecto menos explícito que Marx. Esperaba, sin embargo, una gran revolución religiosa, de la que 1789 no era sino el prólogo espantoso. Para Joseph de Maistre, todas esas revueltas, toda esa tensión, toda esa toma de la Bastilla y sucesivos acontecimientos que se dan durante esa década hasta que finalmente Bonaparte impone su estado absolutista, por decirlo así. Todos esos acontecimientos no son más que un violento prólogo de un momento de esplendor que nos va a venir. Esto también recuerda, lógicamente, a la profecía marxista, ¿no? Cita a San Juan, el autor del Apocalipsis, ¿no? O al menos se le atribuye, quien pide que hagamos la verdad lo que constituye propiamente el programa del espíritu revolucionario moderno. Y cita a San Pablo, quien anuncia que el último enemigo que debe ser destruido es la muerte. La humanidad marcha a través de los crímenes, las violencias y la muerte hacia esa consumación que justificará todo. La tierra no es para Joseph de Maistre, sino un altar inmenso en el que todo lo que vive debe ser inmolado, sin fe, sin medida, sin descanso, hasta la consumación de las cosas, hasta la extinción del mal, hasta la muerte de la muerte. Todo muere, la muerte rige este mundo. Solamente la muerte no muere, pues cuando la muerte muera, entonces pues se dará ese matrimonio entre el cielo y la tierra, que dará lugar pues a ese paraíso que prevé este pensador que Camus llama reaccionario. El hombre, dice José de Maistre, debe obrar como si lo pudiera todo y resignarse como si no pudiera nada. Se encuentra en Marx la misma clase de fatalismo creador, pero Marx justifica el orden que se establece en su época. El elogio más elocuente del capitalismo, eso dice Albert Camus, ha sido hecho por su mayor enemigo, Carlos Marx. Él no es anticapitalista, sino en la medida en que el capitalismo caduca. Esta es la perspectiva del marxismo originario, propio de Karl Marx. El capitalismo no puede continuar, no es eterno, ni es bueno ni es malo. Es un orden, un sistema, un equilibrio, con sus privilegios y con sus injusticias. Pero algo pasa, algo le sucede, pues que muere también. Eh, como antes comentaba, todo muere, pues también muere el capitalismo y algo debe de sustituirlo. Y para más, lo que le va a sustituir es aquello que nos traiga, aquello que es lo que desemboque la revolución, una sociedad más igualitaria desde su punto de vista. Marx no es anticapitalista, sino en la medida en que el capitalismo caduca. Se deberá establecer otro orden que reclamará, en nombre de la historia, un nuevo conformismo. En cuanto a los medios, son los mismos para Marx y para Maistre: el realismo político, la disciplina, la fuerza. Aquí hay una fe, verdaderamente, para llevar a cabo eso. Y da lo mismo el bando de Maistre, el religioso, afín a lo ultraconservador, como ahora diríamos,
o el ateo Marx, afín a la izquierda, a los revolucionarios. Ambos esperan que con nuestra fe, con nuestro trabajo, con nuestra dedicación, con nuestras armas, incluso forjemos ese nuevo mundo, ¿no? Otra cosa es qué tipo de armas, ¿no? Cuando Maistre vuelve a tomar el fuerte pensamiento de Bossuet, el hereje es quien tiene ideas personales. El hereje es quien tiene ideas, eso decía Bossuet, que seguramente lo estaré pronunciando mal. O dicho de otro modo, el hereje es quien tiene ideas sin referencia a una tradición social o religiosa, da la fórmula del conformismo más antiguo y más nuevo. El abogado general, cantor pesimista del verdugo, anuncia entonces a nuestros fiscales diplomáticos. Estas semejanzas obviamente, dice Camus, no hacen a Maistre un marxista ni a Marx un cristiano tradicional. Simplemente Camus subraya estas coincidencias, ¿no? Para que veamos que lo que se aporta desde el marxismo revolucionario no es tan novedoso como aparenta ser. El ateísmo marxista es absoluto. Ya nos había hablado anteriormente de la diferencia entre la totalidad y la unidad. La totalidad desemboca en lo absoluto, en el absolutismo, en la represión, en la negación de la diversidad, mientras que la unidad, con las palabras mismas que decía Albert Camus, la unidad no amputa a ningún valor propio de esa diversidad. El mesianismo científico de Marx es de origen burgués. El progreso, el porvenir de la ciencia, el progreso, el porvenir de la ciencia, el culto de la técnica y la producción son mitos burgueses, eso dice Albert Camus, son mitos burgueses que se constituyeron en dogma en el siglo XX, en este siglo en el cual nacimos muchos, que seguimos aún aquí. Estos mitos de la ciencia, la técnica, la ingeniería, todo esto se convirtió en dogma. Se advertirá que el manifiesto comunista aparece el mismo año que el Avenir de la Ciencia de Renan. Esta última profesión de fe, consternadora para un lector contemporáneo, da no obstante la idea más justa de las esperanzas casi místicas suscitadas en el siglo XIX por el desarrollo de la industria y por los progresos sorprendentes de la ciencia, perdón. Bueno, todos estos progresos, toda esta tecnología, toda esta maquinaria que va apareciendo hace que las mentes de los comunes mortales, de los comunes seres humanos se impresionen y vayan creando una especie de religión, de fe, de devoción a toda esa nueva era de la industrialización. Ya todo el mundo piensa que, o algunas personas llegan a pensar que todo ese progreso tecnológico e industrial nos va a traer liberación, nos va a traer fraternidad, nos va a traer bienestar, pero los acontecimientos violentos que se dan a lo largo del siglo XX, con millones y millones de personas muertas, pensad solamente, por ejemplo, en los 125.000 niños que mueren en España, ¿no? Este país donde dice que la gente es tan feliz y tan alegre, tan simpática, pues de la noche a la mañana te organizan una guerra en la cual asesinan a 125.000 niños, de los cuales no veo yo que se hable, no veo yo que se les eche de menos, no veo yo que se les homenajee. Entonces, cuando en un país se mata a la gente tan violentamente es porque sociológicamente, en su esencia, hay un tópico que les hace matarse entre ellos, más allá de las ideologías, más allá de las responsabilidades
políticas. Pero en este país esto no se quiere reconocer, porque hay miedo a la culpa, porque hay una iglesia católica que ha estado arraigando ideas de culpa en todos los españoles y españolas que tienen ese miedo. Esa es mi opinión. Esta esperanza, dice Albert Camus, es la de la sociedad burguesa misma, beneficiaria del progreso técnico. La sociedad burguesa es la beneficiaria del progreso técnico. En el siglo XIX, en Inglaterra, incluso en el XVIII, decenas y decenas de millones de campesinos se ven obligados a trasladarse desde sus paradisíacos entornos rurales, aunque a veces no eran tan paradisíacos cuando tenían que estar oprimidos por terratenientes, pero se ven obligados a trasladarse de sus pequeños pueblos, de sus pequeñas aldeas, a las grandes ciudades de Inglaterra, de Alemania, de Francia, para trabajar en las industrias que los burgueses les han preparado. Ellos no deciden en libertad. Los burgueses sí que deciden, sí que tienen la sartén por el mango. Bueno, vamos a avanzar un poco más en el libro. El hombre rebelde de Albert Camus. La misma evolución económica que concentra en efecto el capital en un pequeño número de manos hace el antagonismo a la vez más cruel y en cierto modo irreal. Parece que en el punto más alto del desarrollo de las fuerzas productivas basta un papirotazo para que el proletariado se encuentre solo en posesión de los medios de producción, arrebatados ya a la propiedad privada y concentrados en una sola y enorme masa en adelante común. La propiedad privada, cuando se concentra en manos de un solo propietario, no está separada de la propiedad colectiva, sino por la existencia de un solo hombre. ¿Cuál es la diferencia? Hay una magnificación entre el cambio que cuando le arrebatamos a ese solo hombre que tiene miles de casas, miles de terrenos, cuando se lo arrebatamos y si lo otorgamos al Estado, el Estado sigue siendo una entidad, una única entidad. Por lo tanto, y en ese Estado hay alguien que tiene un control parecido al que tenía ese terrateniente. Por lo tanto, ¿hasta qué punto ha habido una progresión? La progresión está solo en la fantasía del que mitifica al Estado comunista. El campesino, el obrero, el bracero, el proletario sigue más o menos en la misma situación. Y como se ha convertido en una dictadura esa revolución marxista, pues no interesa que el obrero progrese, se realice como persona, tenga un espíritu crítico. Lo que interesa es que esté atontado, que esté aborregado, que no cuestione el orden que para él se le ha creado. Porque aquí se añade otro punto. Todo esto lo hemos creado para ti. Y por lo tanto, si tú te levantas contra él, no mereces ni el aire que respiras, ¿no? Esto recuerda a esas feministas, ¿no? Que usan como ataque a las que no comulgan con ellos, a las mujeres que no comulgan con sus ideas feministas. Ellas dicen, ¿cómo no puedes estar agradecida a lo que el feminismo ha hecho por ti? Tú eres ingeniera porque el feminismo lo ha permitido. Tú eres pedagoga porque el feminismo lo ha permitido. Ellas están convencidas de que el feminismo trae este progreso, esta evolución que permite, que no es, y cuando en realidad es la sociedad capitalista la que quiere que las mujeres se incorporen al trabajo. Esa es la realidad. Pero no me voy a desviar del tema, ¿no? Simplemente quería poner este ejemplo, ¿no? De cómo ellas utilizan
el feminismo es una verdad liberadora y si tú lo criticas, pues mereces más castigo que si lo hace un hombre cualquiera, porque los hombres son